nuestro corazón y todo nuestro ser. Acabamos de declarar al Señor que hemos venido a eso, a entregarnos a Él para hacer su voluntad. Y esto, mi hermano, es la razón de que tú y yo estemos aquí. Quizás muchas veces hemos pensado que podemos seguir caminando como lo hemos venido haciendo, y el Señor nos dice una y otra vez: no quiero otra cosa sino tu corazón, y que inclines y dobles tu voluntad ante mi voluntad. A veces quizás nos parezca un precio muy caro para pagar, pero en verdad es un precio barato, porque el Señor no solamente doblegó su voluntad a la del Padre, sino que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y eso, mi hermano, no se puede pagar con nada absolutamente. ¿Puedes tomar tu lugar? Bienvenidos las personas que nos ven también por medio de las redes. Gracias a Dios, cada día son más también. Anhelamos verlos aquí, así que cuando tengan oportunidad, dense la vuelta. Vengan acá y conozcan de primera persona lo que se hace aquí y lo que el Señor hace en este lugar también. Vamos a comenzar nuestra prédica de hoy y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro allí donde están, en sus lugares. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú siempre tienes algo para nosotros. Siempre tienes palabra fresca, siempre tienes palabra de aliento, pero sobre todo, Señor, siempre tienes ese amor infinito para con nosotros. Sabemos que nunca podremos merecerlo, pero tú eres un Padre bueno y tú nos lo das porque nos amas, Señor, porque somos tus hijos y porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, pues les quiero comentar que especialmente en lo personal me encuentro muy gozoso por varias razones. Porque ya les había platicado, hace una semana aproximadamente, tuvimos bautizos, pero en esta semana que acaba de terminar, iniciamos la reunión de varones o de hombres. Y en verdad, como varón, quiero invitarte a que nos acompañes. Son reuniones edificantes y son reuniones donde, al estar puros varones, obviamente, pues hablamos de temas de varones. Así que yo te invito porque en verdad es una buena oportunidad para seguir creciendo en el Señor. Lo estamos haciendo los jueves a las 7 de la noche. Esta semana que viene o que comienza, el viernes tenemos nuestra reunión mensual, que es la velada de adoración y alabanza. Te queremos invitar también. También es un momento muy especial porque en esa reunión nos dedicamos única y exclusivamente a estar orando y alabando, ¿verdad? El Señor dice: orad sin cesar, orad y velad. Entonces es importante que nosotros estemos orando. A veces la oración nos parece pesada o tediosa o nos parece que no nos lleva a ningún lugar, pero en verdad, si entendiéramos el poder tremendo de la oración y del postrarnos de rodillas delante de Dios, y que no exista otra cosa a nuestro alrededor sino el Espíritu Santo que nos mueve y nos lleva en esas oraciones, podríamos caminar de una manera diferente y podríamos entender que el Señor siempre nos escucha. Así que te invito también. Este viernes tenemos una semana muy activa, esta próxima que viene, así que invitado estás y esperamos verte por acá. Vamos a comenzar con nuestro tema, y el tema de hoy se llama Decidido a seguir el llamado. Y bueno, el Señor en la reunión del miércoles nos hablaba acerca de dónde viene nuestra salvación, qué hemos hecho nosotros para ser salvos.
Y bueno, si estuviste aquí, te diste cuenta, y si nos viste por las redes también te pudiste dar cuenta de que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. De manera que si tú estás aquí, no es casualidad, ni es que te hayan traído a la fuerza, aunque a veces tu persona se resista, ¿verdad? O diga, yo no quiero, pero me obligan. Entonces, date cuenta que si estás aquí es porque Dios te tenía escogido desde antes de que el mundo fuera creado. Tú y yo ya habíamos sido escogidos para ser salvos. Y fíjense que cuando hablamos de esto, mucha gente dice, bueno, pero entonces, si ya nos había escogido, entonces, ¿para qué tanto, como dicen comúnmente, ¿verdad? ¿Para qué tanto rollo? Bueno, porque escogido eres, pero necesitas tú creer que lo eres y vivir como un hijo de Dios, como un escogido realmente. Porque un escogido no vive como viven todos allá afuera. La salvación se vuelve parte de su vida diaria, 24/7, 365 días al año, se vuelve una manera de vivir. Y hoy vamos a hablar acerca del llamamiento. ¿Qué es un llamamiento? No sé si alguna vez te ha sucedido que vas por la calle y alguien te habla. Algún amigo, algún conocido, fulano, perengano, Pepe, Carlos, como te llames. Y tú volteas, ¿por qué? Porque escuchas tu nombre. Y a veces no reconoces la voz porque no sabes quién te está hablando, pero en cuanto volteas y lo ves y dices, ah, es mi amigo, o es mi conocido, o es mi familiar, o es mi pariente. Y atiendes a ese llamado porque tú lo ves y lo reconoces. Aunque algunas veces quizás nos damos cuenta quién nos habla y nos hacemos como que no escuchamos, ¿verdad? Si no queremos saludar a esa persona, pues así volteamos de reojo, ay, es Pedro, no, déjame sigo, me voy a hacer como que no escuché. Y eso pasa muy comúnmente entre nosotros cuando el Señor te llama. Y esto, mi hermano, no creas que nada más te sucede a ti, nos sucedió a todos. Muchas veces cuando el Señor nos habla, pensamos que ese llamado no es para mí. O sea, yo le ha de estar hablando al de enseguida, ¿no? Seguramente el de enseguida también se llama Oscar y es para él. Entonces me voy a hacer como que no escuché y mejor sigo. ¿Y sabes qué pasa con esto? Te pierdes de una oportunidad tremenda. Y alguna vez yo prediqué acerca de postergando la bendición. Es decir, postergar es retrasar. Retrasas tu propia bendición cuando no atiendes ese llamado. Porque la bendición ya está lista para ti. Pero si tú no atiendes el llamado, tarda mucho tiempo en llegar esa bendición a tu vida. Entonces, vamos a ir a Jueces, capítulo 6, versículo 1. Si traes Biblia, ahí búscala, y si no, acá tenemos, pide una. Jueces 6, 1. ¿Ya todos tenemos Biblia? ¿Todos ya la encontramos? Libro de los Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1. ¿Amén? Ok, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice así, vamos a leerlo para entender bien de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Fíjense bien qué tremendo está esto. Dice aquí que por causa de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a los madianitas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos cosas que son desagradables a Dios, Dios, que es un caballero, nos dice: Oscarito, pues si tú quieres seguirle así, hijo mío, pues síguele. O sea, yo no puedo hacer nada. Y no es que no pueda, sino que Dios no lo va a hacer si tú no lo permites. Entonces, ¿qué sucede? En pocas palabras, Dios dice: si tú quieres seguir por ese camino, síguele, pero no te quejes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tú mismo estás decidiendo ir por ahí. Entonces yo te entrego, porque yo, para tenerte aquí conmigo, necesito que tú quieras estar conmigo. Entonces, síguele, mi hermano. Y dice aquí que por cuanto la mano de los madianitas prevaleció, es decir, estuvo sobre Israel, ellos sufrieron muchas calamidades. Y dice que se hicieron cuevas en los montes y en los lugares fortificados. Es decir, de tener su propio reino, de tener su propia tierra, de tener sus propios bienes, tuvieron que hacerse como animalitos, ir a encuevarse, porque los madianitas no los dejaban en paz. ¿Y qué representa los madianitas y los amalecitas? Porque también aquí habla de los amalecitas. Amalec fue una tribu que, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fueron los primeros en atacarlos. Y los atacaron por la retaguardia, por la parte más débil. Porque en una caravana van los más débiles al final, porque los más fuertes van adelante. Es decir, atacaron todo lo que no se podía defender: los niños, las mujeres, los ancianos. Así es el espíritu de Amalec, de los amalecitas. Es un espíritu traicionero, es un espíritu oportunista que aprovecha tus debilidades para hacerte pedazos. Y los los madianitas eran una tribu que era parte de la descendencia de Israel. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham también, pero sí sabes que eran hijos de su segunda esposa, de Sétura. Entonces, fue una descendencia que Abraham desechó, rechazó. Y entonces ellos tenían mucho coraje contra los israelitas. Entonces, cuando una persona o un grupo tienen coraje sobre otro, ¿qué sucede? Busca la primera oportunidad para atacarlo y hacerlo pedazos. ¿Estás de acuerdo? Esos eran las dos tribus o los dos espíritus que estaban atacando al pueblo de Israel. Y entonces dice que acampaban alrededor de ellos, y, por decir algo, los dejaban trabajar, los dejaban sembrar, los dejaban que hicieran sus cosas, pero cuando venía el momento de la cosecha, ¿qué hacían? Dice que llegaban, subían en sus camellos en multitudes y destruían todo. Es decir, ni siquiera se lo robaban, lo destruían. Y no les dejaban nada que comer. Cuando en el Antiguo Testamento nos habla acerca de una situación en específico, nosotros tenemos que entenderlo también de una manera espiritual. ¿Qué sucede cuando tú actúas o vives contrario a la palabra del Señor, contrario a la voluntad de Dios? Esto mismo. El enemigo te deja prosperar. El enemigo te va a dejar que trabajes, que te entretengas, te va a tener ocupado todo el día trabajando. Créemelo. Si el día tuviera 30 horas, te tendría 30 horas trabajando. Nomás tiene 24, entonces no te puede tener más de 24. Pero si tuviera más horas el día, más horas te tendría ocupado trabajando. Tú produce, tú échale ganas,
tú gana dinero, tú asegura tu futuro. ¿Y qué sucede? Ese dinero se te va de las manos. Cuando te das cuenta, no supiste dónde quedó ese dinero. Es decir, te deja trabajar, te deja cosechar, pero luego llega y destruye todo. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que yo gano, voy a inventar una cantidad, yo gano 100,000 pesos mensuales y Pepe, que gana 20, vive mejor que yo? Y eso sucede y lo vemos, que alguien que gana menos que tú vive mejor que tú. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estás en desobediencia y estás, digamos, metido en ese tipo de situaciones, pues Dios te dice, si esa es tu confianza, pues síguele ahí, ¿no? Síguele ahí. No te distraigas, sigue concentrado, trabaja, como decimos comúnmente, como burro, no importa. Podemos trabajar como personas, pero a veces preferimos trabajar como burros. ¿Estás de acuerdo? A veces pensamos que mientras más trabajo, más valgo, y no es cierto, no es cierto. Hay gente que con mucho menos trabajo que de nosotros tiene y consigue mejores cosas. Pero bueno, eso es lo que sucede. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que ellos hicieron cuevas para esconderse. ¿Por qué? Porque lo primero que buscaron después de tanto ataque es, pues vamos a refugiarnos. Todavía no les caía el 20 de que lo que tenían que hacer era volver a las sendas del Señor. No lo habían entendido. Dice que iban sobre ellos como langostas. Sí te ha tocado, aquí en Guadalajara me ha tocado verlo varias veces, que en tiempo de lluvias de repente vienen plagas de langostas o chapulines. ¿Sí te ha tocado verlos? Y que llegan y se devoran tu jardín y tus árboles y tus flores y te hacen un destrozadero de todo. ¿Sí te ha tocado o no? ¿No? A ver, levante la mano el que sí. Entonces los demás no lo han visto, pero bueno, ok. A mí sí me ha tocado verlo, y es tremendo y es impresionante porque llegan millones de chapulines, se meten a tu jardín, a tu casa y se comen todo. Y te dejan un destrozadero de plantas allí. Esos chapulines son las langostas. Las langostas son un tipo de chapulín grande y llegan y devoran cosechas y devoran todo lo que encuentran a su paso. Y no dejan nada de pie. No sé por qué tienen ese espíritu destructivo, pero no te dejan una plantita sana. Eso es lo que sucedía. Dice que ellos eran como langostas y que sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. ¿Qué significa devastar? Dejarla inservible. Que todo aquello por lo que tú habías trabajado quedara inservible. Ni siquiera lo vas a poder disfrutar. Después, adelante en el versículo 6, de ese mismo capítulo dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Por fin les cayó el 20. Por fin. Después de tanta destrucción, tanto trabajo, tanta desolación, tantos problemas, dijeron: oye, ¿que no tenemos un Dios poderoso? ¿Verdad? Como que dijeron: espérate, ¿qué estamos haciendo si somos hijos de Israel? ¿Ya se te olvidó que tenemos un Dios poderoso? Aquel que nos hizo cruzar el Mar Rojo, aquel que nos salvó, aquel que nos sostuvo durante 40 años. Tenemos un Dios poderoso. Y se acordaron que Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Clamaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo? No, pues ahora ahí arréglenselas como puedan. ¿Eso hizo Dios? No, fíjense lo que dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre.
Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. ¿Sí? O sea, primero les dijo, a ver, ya se acordaron, ¿verdad? Que yo soy su Dios, que yo los saqué, que yo los libré, que yo los puedo tener bien. Yo les he estado hablando, pero ustedes no me han hecho caso. Después dice, y vino el ángel de Jehová. Y fíjate bien qué tremendo es esto. En este tiempo Jesús no había todavía venido al mundo. Pero cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de José, abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fíjense bien, Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Igual que todos los hijos de Israel. Estaba escondido en una cuevita. Quizás alcanzó a recoger unas espigas de trigo y se fue y se escondió allá para sacudirlas y sacar los granitos y tener que comer. Escondido allá como animalito, con miedo de que fueran a llegarle los madianitas y le quitaran eso que había podido él rescatar, ¿verdad? Porque decía, pues con esto a ver qué hago y a ver si puedo sobrevivir unos días, ¿no? Y entonces cuando se le acerca el ángel, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. Yo creo que en ese momento Gedeón dijo, pues, ¿a quién le hablan, no? ¿Esforzado? Para nada, si estoy escondido de miedo. Valiente, si es lo que quiero es que no me vean. Pero el Señor le dijo, tú eres un varón esforzado y valiente, dice, y Dios está con ustedes. Pero entonces le dice, a ver, ¿cómo que está con nosotros? Si no ves cómo nos traen, si estuviera con nosotros no estaríamos así, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú te has preguntado lo mismo? Si Dios estuviera conmigo, no estaría pasándome lo que me pasa, ni estaría sufriendo lo que sufro, ni mi familia estuviera hecha un caos, ni mi mujer ya no querría verme, ¿verdad? O mi esposo o quien sea. Si Dios estuviera conmigo, ya tuviera descendencia, porque a veces puede ser que no has podido tener familia y tú dices, pues Dios, no, que tú puedes hacerlo todo, ¿verdad? Pero aquí le dice, ¿dónde está todo eso? Mis padres me platicaron. Tú puedes decir, voy a la iglesia y el pastor nos habla maravillas del Señor, pero yo no veo cuándo ni dónde, ¿verdad? Y el Señor aquí lo que dice, no es que Dios no estuviera con ellos, sino que ellos no estaban con Dios. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros a veces nos quejamos y no es que Dios no te quiera dar todas esas cosas, es que tú no te has acercado y, como cantábamos la última alabanza, no te has entregado al Señor. No te has entregado a Él. Quieres que Dios haga maravillas, pero yo mejor me las sigo llegando así. O sea, tú no estás dispuesto a entregarle al Señor lo que Él te está pidiendo. Y lo único que te está pidiendo es, ven, búscame, reconóceme como tu Dios y obedéceme. Pero a veces decimos, no, eso es mucho. No tengo tanto tiempo para eso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que te dije en un principio, la bendición ya está, pero no llega.
Y entonces él se queja y le dice, y todavía no se entrega en manos de los madianitas. No, mi hermano, o sea, no es que Dios te haya soltado, o sea, pues Dios te dijo, bueno, si tú quieres, pues síguele, tú síguele, pues es lo que quieres, adelante, te entrego ahí, va. Y enseguida dice, fíjense en el versículo 14, de ahí mismo del 6 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando el Señor le está diciendo, va, te voy a respaldar, tú vas a derrotarlos a ellos, él dijo, no, Señor, pues yo con qué, yo soy el más pequeño de mi tribu, no tengo recursos, no sirvo para eso, Señor, ¿cómo quieres que yo lo haga? Y entonces el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. Fíjate bien cómo el Señor cambia aquí toda la situación. Todo el tiempo estuviste luchando en tus fuerzas y no pudiste. Y el Señor te dice, ve con esta tu fuerza. Es decir, no vas a ser tú, mi hijo. Yo soy quien lo va a hacer por medio de ti. Y ahí todo se transforma. Y le dijo, y los vas a vencer a toda esa bola que ves allí que te están asediando, los vas a vencer como si fuera un solo hombre. Porque yo voy a estar contigo. Y los vas a derrotar. Y entonces todas esas circunstancias que te han venido agobiando, vas a acabar con ellas. Pero vas a acabar con ellas porque yo voy a hacer el trabajo en ti. Amén. Ya si tú sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta que efectivamente Gedeón derrota a los amalecitas, a los madianitas y logra rescatar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo importante de estos versículos que acabamos de leer? Que cuando Dios te llama, Dios no ve lo que eres en este momento. Dios ve lo que Él sabe que eres para Él. Lo que Él sabe que tú puedes lograr si Él está contigo. Lo que Él sabe que puedes conseguir si tú obedeces lo que Él te está pidiendo. Y aquí este es un llamado que podemos ver en el libro de los Jueces, pero si tú lees la Biblia vas a ver que a muchas personas Dios les llamó, a muchísimas. Si tú te vas a la Biblia vas a encontrar que llamó a Abraham, llamó a Noé, llamó a Moisés, llamó a Gedeón en este caso, a David, llamó a Pedro y a los discípulos en su tiempo. Es decir, todos esos hombres que fueron transformados sus vidas naturales, fueron llamados por el Señor. El miércoles decíamos que somos salvos porque hemos sido escogidos. Hoy tenemos que entender que podemos hacer cambio en nuestra vida porque somos llamados. Acuérdense lo que dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y tú eres escogido y eres llamado. Tienes las dos, digamos, condiciones que se requieren para poder ser un varón o una mujer de éxito, entendiendo el éxito bíblicamente, no económica ni materialmente. Entendiendo ese éxito, tú puedes ser esa persona exitosa en el Señor, porque tienes las dos condiciones, eres escogido y eres llamado. Entonces, ¿por qué me quejo yo de que Dios no me escucha? No es que no te escuche, mi hermano. ¿Estás entendiendo? Entrégale de una vez por todas tu corazón al Señor, para que Él haga el plan y el propósito que tiene en tu vida. ¿Recuerdas en Mateo 4:19 cuando el Señor va, ¿cómo se dice? Va reuniendo a sus discípulos
y encuentra a Pedro y Andrés, sí, ¿verdad? Pedro y Andrés los encuentra pescando y les dice, síganme, o sea, yo los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Qué eran ellos? Pescadores. Entonces, Dios no les cambió el oficio, les cambió la pesca. Ahora ya dejen de estar recogiendo peces. Ahora van a pescar hombres. Pero fíjense bien, alguno de ellos dos dijo, no, Señor, ¿y de qué vamos a comer? ¿Verdad? No, ¿verdad? Si ustedes leen ese capítulo van a ver que ellos no dijeron eso. Y cuando el Señor nos llama, porque a veces, digo no a veces, siempre nos llama y nos dice, deja de hacer lo que estás haciendo y haz lo que yo te digo. ¿Qué es lo primero que repelamos? No, Señor, no, tengo una familia que mantener. ¿Sí? Tengo un trabajo que me ha costado mucho. Yo les he dicho muchas veces, y créanme que es verdad, no es porque yo lo esté inventando. Cuando yo conocí del Señor y empecé a ver, yo dije, Señor, yo te quiero servir, pero necesito trabajar porque tengo que sostener una familia. Entonces, Señor, si tú quieres que yo te sirva, dame un trabajo de lunes a viernes y máximo hasta las 5 de la tarde, porque yo quiero tener de las 5 en adelante disponible para ti. Y no quiero que ningún trabajo me estorbe, pero además necesito que ese trabajo me dé lo que yo requiero, ¿verdad? Y yo se los he dicho y esto, créanme, es verdad. El Señor, a partir de ese día, todos los trabajos que yo tuve fueron de lunes a viernes y hasta las 5 de la tarde. Trabajaba menos que antes y me iba mejor que antes. Y no solamente me iba mejor, tenía toda la tarde hasta en la noche para hacer lo que Dios quisiera que hiciera. Pero hubo que hacer esa entrega. Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Y el Señor hizo conmigo lo que Él quiso. A partir de esos días, yo empecé prácticamente a servirle todos los días de la semana. Y de eso ¿fue en el qué? En el 2011, hace 14, 15 años. Casi 15 años. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde tú te das cuenta si en verdad Dios se va a hacer cargo de ti. Pero si no sueltas, ¿cómo vas a saberlo? Si siempre estás queriendo resolver tú, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que sí, Él te está llamando y te va a respaldar? No lo puedes saber si no das el paso. Por eso el tema se llama decidido a seguir el llamado. O sea, yo tengo que tomar la decisión de seguir ese llamado y confiar en Él. Confiar en Él. Así como a Gedeón no lo dejó solo, ni al pueblo de Israel lo dejó solo. En cuanto clamaron a Él, le dijeron, Señor, aquí estamos. Eso quería. Ahora sí, voy yo. Ya me toca a mí ser Dios en ti. ¿Verdad? Y dejas tú de ser Dios en ti. Porque nos convertimos en nuestros propios dioses. Yo soy el efectivo, yo soy el chambeador, yo soy el que produzco, yo soy el que sostengo, yo soy el que puedo. Dejas de ser tu Dios y le permites a Él ser Dios sobre ti. Cuando el Señor llamaba a sus discípulos, a veces parecía muy exigente lo que Él pedía, ¿no? Ahí mismo en Mateo 16, 24. A ver, vamos a ver Mateo 16, 24. ¿Ya lo tienen? 16, 24. Dice, entonces le dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces pensamos que negarme a mí mismo significa
abandonar todo lo que yo soy. ¿Y qué voy a hacer si tengo una familia? ¿Y qué voy a hacer si tengo un trabajo? ¿No? Negarme a mí mismo significa decirle a mi yo, hasta aquí llegaste. Ya no quiero depender de mí, ya no quiero depender de Oscar. Ya me enfadé de depender de Oscar. Ya no puedo seguir dependiendo de Oscar. Ahora voy a depender de ti. Y así como a Pedro y a Andrés no les cambió el oficio, a ti también quizás no te lo va a cambiar, a menos que sea un oficio que estorbe el propósito de Dios, ¿verdad? Si vendes alcohol o vendes droga, pues por supuesto que te va a sacar de allí. Eso, créemelo, eso lo va a hacer. Pero si tú tienes un trabajo normal como la mayoría de la gente, pues lo más probable es que use ese trabajo tuyo para allí en ti hacer su obra. Pero lo tienes tú que permitir. Cuando yo comencé también en la vida cristiana, yo pensaba, pues ¿cómo les voy a hablar a mis compañeros de trabajo? Se van a burlar de mí, ¿verdad? Hoy te digo que en el trabajo que tengo, cuanta persona llega conmigo, persona que se va recibiendo al Señor. Porque a mí no me importa que me contraten para asesorarles en su trámite de pensión. Ese es el trabajo que yo tengo. Pero mi principal trabajo es que esa persona que Dios me puso conozca de Dios. Y de que se va conociendo y se va recibiendo al Señor, se va. No se va ni uno sin recibirlo. Pero yo no tengo ningún empacho y cuando empiezan a platicar, Dios acomoda los temas para que tú hables. Y a la hora que hablas se quedan, entonces ¿es usted pastor? ¿Y qué anda haciendo en este trabajo? Pues mi hermano, hermana, pues necesito también comer como usted. ¿Verdad? Este es un trabajo que Dios me da para poder solventar mis necesidades. Pero, siempre se los aclaro, mi principal trabajo es servirle a Él. Entonces yo no puedo dejarlo a usted sin que conozca a Dios. Y no te quiero decir que todos van y se congregan, pero cuando menos la semilla está sembrada. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo? Lo que Él quiera, como Él quiera. Y si te dio el talento de algún oficio, créeme que va a usar ese oficio para que tú hables de Él. Cuando anduve manejando un taxi, un Uber, no es comercial. Cuando anduve de chofer de Uber, casi el 90% de las personas que se subían al auto escuchaban de Dios también. Algunos me decían que no les interesaba, bueno, ni modo. Pero la mayoría me escuchaba y la mayoría me decía, oiga, ¿dónde está su iglesia? Oiga, ¿cómo le hago? Oiga, ¿me puede dar una tarjeta para que luego me diga dónde puedo ir para seguir conociendo de esto? Entonces, mi hermano, Dios va a usar, realmente va a usar lo que tú haces para su propósito. Pero todo está en que tú le digas, aquí está, Señor, úsame, úsame, úsame. Y dice el Señor, niégate a ti mismo y sígueme. Y fíjense qué exigencia a veces pensamos que es, porque también hay otro capítulo en Mateo, en el 8 del 21 al 22, donde habla, búsquenlo por favor, Mateo 8, vamos a ver hoy así un poquito de Mateo, 8 versículos 21 y 22. Así como en este tiempo, en aquel tiempo por supuesto era más notorio, más obvio, dice los que querían seguir a Jesús. Mucha gente se acercaba a Jesús y le decía, ¿qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué tenemos que hacer para seguirte? Y dice, vamos leyendo desde el 28, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense bien, un escriba estaba en el templo, ¿mande? Perdón, es Mateo 8, 10, del 18. 8, 18. Sí. No, 18 dije, ¿no? ¿Dije 28? Sí, por eso me... Perdón, discúlpenme. Es Mateo 8, 18.
Un escriba es una persona que traducía los libros, no los traducía, más bien los copiaba, ¿sí? Toda la Torá se escribía en rollos y su trabajo era estar todo el tiempo transcribiendo la Torá. Terminaban los rollos y empezaban con otros y otra vez y otra vez y otra vez. En aquel tiempo no había imprenta ni podías ir a una librería a comprarlos. En aquel tiempo era por rollos y tenían que hacerse a mano. Ese era su trabajo. Es decir, eran personas que conocían perfectamente la ley porque pues es lo que se dedicaban a escribir. Y entonces le dice: te seguiré a donde quiera, Señor. A donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Tú puedes decir: me vas a seguir, pero entiende que si me sigues tienes que vivir como yo vivo, no como tú vives. Tú vives muy a gusto ahí metido en el templo escribiendo, tienes todos los lujos, tienes 3 comidas al día, tienes tu ropa limpiecita, tienes quien te atienda, tienes todo, ¿verdad? Todos los lujos. Pero si decides seguirme a mí, tienes que vivir como yo. Y vivir como Jesús no significa tampoco que tengas tú que andar por todo el mundo peregrinando. Significa que tienes que hacer lo que Él hacía. Y es donde la puerca tuerce el rabo a veces, ¿no? Porque decimos: no, es que yo no puedo hacer eso. Y dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto suena duro. Esto suena duro porque si fuera en este tiempo, no sé qué haríamos cualquiera de nosotros. De decir: espérame, Señor, es que se murió mi papá. No puedo ir al servicio porque se murió mi papá. No puedo atender esto porque se murió mi papá. El Señor te dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Él está diciendo: tú tienes vida eterna, hermano. Tú tienes vida eterna. La muerte física no es más que eso. Sígueme y vas a ver que tú estás por encima de esa muerte física. Aquellos que pasan meses de luto, que lloran, que se lamentan, que ahora qué voy a hacer, esos están muertos junto con el muerto. Tú estás vivo junto a mí. Tienes vida eterna en mí. El día que te toque dejar el cuerpo, igual va a ser un cuerpo. Tú tienes vida eterna en Jesús. Pero a veces pensamos: no, es que esto sí es importante. No puedo dejar de hacerlo. Pero mi hermano, cuando tú le dices a Jesús: aquí está mi vida, créeme lo que vas a tener 20,000 ocupaciones y cosas que hacer, que te van a querer distraer, pero tú tienes que ser lo suficientemente decidido e inteligente para decir: no, primero está mi compromiso con el Señor. Y entonces créemelo, así como te dije de mi trabajo, créemelo que vas a ver cosas que no has visto. Y si tú dejas de ganar 1,000 pesos, por decir, por venir a buscar del Señor, el Señor te va a compensar 1,000 pesos y más todavía. Y quienes lo han experimentado y lo han hecho pueden dar testimonio de que es verdad, que no les estamos mintiendo, porque así es el Señor. Pero si tú pones antes: no, es que no puedo dejar de hacer esto porque son 1,000 pesos y los necesito, mijito, váyase por sus 1,000 pesos. Y los vas a recibir, pero hasta ahí. Pero si tú dices: no, los 1,000 pesos no me importan, yo tengo este compromiso con el Señor, lo hago, esos 1,000 pesos llegan multiplicados. Y sin haber tenido que hacer ese trabajo. Porque así sucede, mi hermano. ¿Qué es entonces lo importante en todo esto cuando el Señor nos llama? El miércoles veíamos que la salvación no depende de nosotros ni la buscamos nosotros. La salvación nos llega por gracia porque Jesús nos busca a nosotros para salvarnos. Y hay un versículo en Mateo 18:11. Ya ven que les dije que no dejáramos Mateo.
Ahora sí, 18, 11. Espero no haberme equivocado otra vez. Amén. Ok, fíjense lo que dice aquí. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y en otro versículo dice también que el Hijo del Hombre solo ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús te llama o nos llama? En primer lugar, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Así como leímos en el libro de los jueces que Dios vino a salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba perdido, estaba acabado, estaba derrotado. Jesús es exactamente lo mismo. Él vino a salvar lo que está perdido. Y si tú estás perdido en tus problemas, en tus necesidades, en tus enfermedades, en tu situación personal, Jesús ha venido el día de hoy a salvarte. Jesús ha puesto sus ojos en ti y ha dicho, esta es oveja mía. Porque dice también que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos el miércoles, esas ovejas perdidas de la casa de Israel ya están conocidas por el Señor, ya son conocidas por Él. Tú y yo somos conocidos por Él. Entonces, ¿Jesús vino por todos? No. Jesús vino por sus ovejas. Porque también Jesús decía, le decía al Padre, las ovejas que tú me has dado, no he perdido ni una. Es decir, Dios le entregó a Jesús las ovejas que son de Él. Los otros son cabritos. Las ovejas que son de Dios, Dios se las entrega a Jesús. Por eso Jesús te busca y me busca. Porque Él dice, esa es mi oveja. Y dice la palabra también, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen. Entonces, si Dios te está hablando, si Jesús te está hablando, si Jesús te está llamando y lo escuchas, mi hermano, eres oveja del Señor. No te resistas, síguelo. No necesitas seguir a un pastor ni físicamente ni en las redes. Necesitas seguir al Señor de señores, al Rey de reyes, al Creador del universo y a tu pastor eterno, el buen pastor, el pastor perfecto que se llama Jesucristo. Es a quien tienes que seguir. Aplaude. Si es para el Señor, aplaude con todo tu corazón. Es al único que tienes que seguir. Pero no te resistas, por favor. No te resistas. Si escuchas la voz, si escuchas el llamado, entrégale tu corazón. Créeme que no vas a estar en mejores manos que en las manos del Señor. Ningún pastor te va a salvar. Ningún pastor va a dar la vida por ti. Ninguna iglesia va a vender todo para sacarte de un problema. Ninguna. Pero Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo se entregó completo por nosotros. Entonces, ¿a quién tienes que seguir? A Jesucristo. No hay más. Es al único que tienes que seguir. Fíjense bien, dice también Jesús, esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 62. Dice que nadie, bueno, les doy toda oportunidad que lo busquen, por favor. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Amén. Ok. Lucas 9, 62, 9, 9, 62. Ok, dice, ninguno
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ya escuchaste el llamado? ¿Ya lo atendiste? ¿Ya dijiste que sí? Estás poniendo la mano en el arado. Y yo les he comentado que yo no soy de origen campesino, pero alguien alguna vez me dijo que una persona que ara con una yunta no traza líneas ni trae un topógrafo para que las haga derechitas. Pone su vista en un punto al final del terreno y va dirigiendo el arado a ese punto. ¿Sí? Pero si él voltea, ¿qué pasa? El surco se enchueca y tiene que volver a enderezarlo. Entonces dice el Señor, ninguno que pone la mano sobre el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que si yo ya decidí que sí, yo no puedo volver para atrás. Yo no puedo mirar hacia atrás. No me importa lo que se quedó atrás, no me importa qué tuve que dejar, no me importa qué amigos tuve que rechazar, no me importa qué familia tuve que dejar. Porque la familia, créeme lo que cuando tú empiezas a seguir al Señor, los primeros que se te voltean es tu familia. Los primeros que te señalan es tu familia. Porque el enemigo así trabaja. Si tu amigo te dice, ay, ya no te voy a hablar porque eres cristiano, dices, pues no me hables. Pero cuando tu padre o tu madre te dice, no queremos saber de ti porque te convertiste, cuidado, cuidado. Porque entonces si tú volteas atrás, no eres apto para ser discípulo del Señor. Tú tienes que ver hacia adelante, hacia el frente, hacia dónde me está diciendo Jesús que yo voy. ¿A dónde vas? Cuando tú eres llamado, Jesús te revela también tu ministerio. Te dice para qué fuiste llamado. Pero si tú desvías tu vista, mi hermano, estás postergando, estás retrasando tu bendición. No tienes que voltear hacia atrás. Lo de atrás ya es un surco que ya viene hecho, no lo vas a poder arreglar. Allá se quedó. Lo único que nos queda es ver hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, porque tenemos que ser aptos para el reino de Dios. Aptos no significa habilidades, no significa inteligencia. Aptos no significa que yo puedo. Aptos significa que tengo las cualidades necesarias para ser usado por Dios y que Dios las va a utilizar. Soy apto y somos aptos y somos capaces. Nuestra capacidad, dice la palabra, que viene del Señor, no de nosotros. Porque el Señor puso esa capacidad en mí y yo me estoy dejando dirigir por Él. Amén. ¿Cuándo se termina esto? Quisiera decirte que cuando ya estás ejerciendo el ministerio ya la hiciste, pero no es cierto. No es cierto. Esto nunca se termina, mi hermano. Cuando tú decides seguir al Señor, caminar esa carrera, nunca se termina. Bueno, podemos decir que termina cuando entregamos el estuche, como dicen. Cuando me toca partir de este mundo, hasta entonces puedo decir, ya se terminó. ¿Llegué o no llegué? No sé, yo espero llegar. Y voy a terminar con Filipenses 3, capítulo 13. A veces pensamos que porque ya estás en un ministerio, porque ya estás pastoreando, porque ya estás compartiendo, ya la hiciste. Y fíjate bien lo que dice Pablo aquí. Filipenses 3, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dijimos de tener la vista al frente en el arado? No puedes voltear a ver atrás. Y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esa vista que les decía yo del hombre que ara, es esto, es el premio del supremo llamamiento. Y yo no puedo perder mi vista ahí, dice, prosigo a la meta, yo voy hacia allá. ¿Cuándo voy a llegar? No sé cuándo voy a llegar, ni siquiera sé si voy a poder llegar. No sé si me alcance la vida para poder completar esa carrera, pero yo tengo mi objetivo puesto en el supremo llamamiento de Jesucristo. No en las cosas del mundo, no en lo que me rodea, no en las personas que están a mi alrededor, sino en Jesucristo. Ese es mi objetivo, hacia allá voy, y no debo detenerme, no debo fallar, no debo voltear hacia atrás, no puedo distraerme, tengo que seguir derecho a ese llamamiento que Jesús me está haciendo, porque ese es el objetivo de mi vida y de mi propósito. Dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sientes, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y termina Pablo diciendo aquí, bueno, no termina, pero vamos a terminar con esto: hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Fíjense bien, Pablo no dice sean como yo. No dice, todos si quieren estar bien, hagan, véanme a mí, véanme a mí, síganme a mí. No, dice imítenme. Es decir, hagan lo que yo hago. Eso es lo importante. No que no se fijen en mí, simplemente lo que me vean a mí hacer, eso hagan. Porque ya lo dijo en unos versículos anteriores, yo voy directo al supremo llamamiento. Hagan eso, no se distraigan, no volteen atrás, hagan lo que yo hago, porque es la única manera de poder llegar a Jesucristo. Si alguien te dice que puedes llegar de otro modo, mi hermano, te está mintiendo. La única manera de llegar a Cristo es no perder nunca de vista a Jesucristo. Y si por alguna causa te distraes, tu surco se va a enchocar un poco, pero si vuelves a poner tu vista allí, vas a continuar derecho. ¿Sí? Obstáculos y problemas los tenemos todos, distracciones las podemos tener todos, pero el chiste o el secreto está en que esa distracción no me enganche y me saque del camino, sino que ya me di cuenta que me equivoqué, retomo, enderezo otra vez el camino y voy hacia Jesucristo. El supremo llamamiento, el propósito y el fin de todo lo que hacemos y vivimos. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor.